Saludos, bendiciones y bienvenidas una vez más a su programa Destinadas y Diseñadas. Quien te habla es Janet Mendoza, ministro de la organización sin fines de lucro Los 70, aquí en Lebanon, Pensilvania. Gracias por sintonizarnos por Grafted in Him, la plataforma oficial del reino, traído a ustedes por Irizarry Design. Pueden encontrar a Grafted in Him en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas de podcast y sobre todas las cosas, si vas a YouTube, al canal Grafted in Him, puedes darle a la campanita para que siempre estés pendiente a cuando todas nuestras programaciones salgan y también puedas suscribirte y ver los sinnúmeros de videos que ya están grabados allí y dejados allí para una semilla sembrada en tu corazón. Así que hoy vamos a continuar con estos temas que estas mujeres me han entregado. Han llamado, me han escrito para poder decirme, mira, necesitamos que nos hables de esto, queremos, ¿verdad?, escuchar este tema específicamente. Y hoy vamos para nuestra segunda, ¿verdad?, petición. Vamos a llamarlas así, peticiones. Y hoy vamos a estar hablando, nada más y nada menos, el lunes pasado hablamos de la lealtad, pero hoy hubo dos temas que me enviaron, ¿verdad? Y yo los combiné ambos porque creo que van uno muy a la par con cada cual. Y es lo que el Padre espera de nosotras. Lo que el Padre espera de nosotras es obediencia. Así que el tema de obediencia, aunque es un tema muy abarcador, obviamente lo vamos a amarrar con este tema porque realmente eso es lo que el Rey, nuestro Padre, espera de nosotras sus hijas aquí en el reino. Y es vivir en obediencia. Y como hijas del Rey siempre tenemos que tener en cuenta que siempre se va a esperar algo de nosotras. La gente siempre espera algo de nosotras. La gente siempre espera lo mejor de nosotras. ¿Cómo nosotras podemos vivir en esta tierra, en esta sociedad, entendiendo ese concepto de que la gente siempre va a esperar lo mejor de nosotras y nosotras no podemos entonces entender, ¿verdad?, conscientemente el que el Rey espera algo de nosotras en su reino? Nosotros no llegamos al reino a hacer lo que nos da la gana. Nosotros no llegamos al reino a comportarnos como nos da la gana. Nosotros llegamos al reino para satisfacer la expectativa que tiene el Rey en nuestras vidas. Y definitivamente esto es un tema bien interesante porque el Rey cuenta con nosotras de una manera especial. Pero el Rey espera que sus ciudadanos, en este caso nosotras, puedan cumplir con todas las instrucciones y regulaciones que Él estipula en su reino. De hecho, es su reino, no es el reino de nosotras. Nosotras solas hemos sido escogidas para entrar al reino y ser administradoras de su reino. Nosotras estamos sencillamente deleitándonos y, ¿verdad?, gozándonos y disfrutándonos de las bendiciones que Dios ya tiene para nosotras en el reino. Pero es interesante, ¿verdad?, esta postura por las sencillas razones que nosotras en nuestra cultura, ¿verdad?, y en nuestra sociedad sabemos y entendemos que hay reglas, que hay leyes que hay que cumplir en esta tierra, en nuestros gobiernos, a través de nuestros gobiernos, en un reino, ¿verdad?, este reino de Inglaterra, ¿verdad?, el reino de allá, de diferentes países donde hay reyes específicamente, donde hay soberanías establecidas, ¿verdad?, monarquías establecidas. Entendemos que no vamos a esos lugares a hacer lo que nos da la gana. Vamos a aprender de esa cultura, vamos a aprender de cuáles son las reglas, las regulaciones y todo lo que nosotros tenemos que hacer para que no tengamos que infringir a ninguna de esas leyes, para que no tengamos que actuar en contra de esas leyes, sino seguir el patrón que realmente todo ciudadano ya lleva en ese lugar. Lo más que el Rey toma lo más que el Rey toma como rol de padre para nosotras es que el Rey, aparte de ser Rey del reino, también tiene, ¿verdad?, que trabajar con nosotras, y trabaja y lo hace de esa manera. También lo hace como rol de padre. Tenemos que ver al Rey también como nuestro Padre Celestial. Así que el Rey como padre espera de nosotras obediencia. Como nosotros, ¿verdad?, como padres o como madres,
Lo primero que nosotros comenzamos a hacer cuando tenemos un hijo o una hija es comenzar a educar. Lo que normalmente y lo que se supone que hagamos, ¿verdad? Es que comencemos a educar a ese niño y esa niña desde temprana edad para que ellos puedan aprender ciertas destrezas, puedan aprender a hacer ciertas cosas, puedan aprender a comportarse de cierta manera en ciertos lugares. ¿Para qué? Para que entonces ellos no tengan problemas, no se metan en problemas. Y la gran mayoría de las veces lo que estamos haciendo es ayudando y colaborando por amor a nuestros hijos a que ellos se comporten de una manera adecuada para que puedan respetar autoridades. Se supone que como padres, como madre, como padres, estemos totalmente y 100% enfocados en que nuestros hijos tienen que respetar autoridades. Primero que nada, respetar la autoridad del Rey, nuestro Dios, nuestro Padre, en la casa. Cuando reconocen que hay una autoridad máxima, hay una autoridad autónoma, hay una autoridad que es primordial para incluso nosotros como padres, por encima de nosotros siempre va a estar Dios, pues definitivamente ellos van a comenzar a ver la autoridad totalmente diferente. Ver la autoridad ante los hijos, cuando los hijos comienzan a ver la autoridad de Dios, la autoridad del Rey como nuestro protector, esa autoridad de cuidado, esa autoridad donde, oye, tenemos que hacer las cosas bien, ¿verdad? Si queremos ver resultados positivos para no tener malas consecuencias, pues por ende comenzamos a ver resultados en la vida de nuestros hijos, a la vez que la vemos en las nuestras. Vamos obviamente, a definir lo que es obediencia. Obediencia es acatar, sumisión, respeto, sometimiento, disciplina. Son todas estas palabras las que conllevan y las que entrelazan y las que componen básicamente lo que es obediencia. Las voy a repetir. Es acatar, sumisión, respeto, sometimiento y disciplina. Qué difícil se le hace al ser humano, a nuestro cuerpo, a nuestra carne, acatar instrucciones, ser sumisos, respetar, guardar esa línea, someternos y ser disciplinados. Creo que son una de las cosas que más nos cuesta aprender e incluso cumplir. Todo esto es lo que conlleva una obediencia. Son acciones, es una manera de vivir para obtener unos resultados positivos y deseados que nos traerán unos beneficios a corto y a largo plazo. Mira lo que dice Hebreos 5 del 7 al 10. Hebreos 5 del 7 al 10 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús, Yeshua, su nombre original, el cual Dios le puso, porque él era hebreo, no era puertorriqueño, no era italiano y no era romano, era hebreo. Yeshua ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Aquí vemos al maestro, ¿verdad? Postrado, ¿verdad? Estuvo aquí en la tierra dando oraciones, era un hombre de oración, era un hombre de súplicas, era un hombre que si tenía que llorar, lloraba, que si, ¿verdad?, tenía que clamar, clamaba. Y lo hacía exactamente en el momento, y lo hizo exactamente en el momento en el cual él sabía que iba a ser ya muy pronto enfrentado a lo que le tocaba, a su asignación, que era morir en el madero. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia. Qué interesante, porque aquí nos enseña por qué el Rey escucha las oraciones. Podemos estar orando, podemos estar hablando, podemos estar clamando, podemos estar pataleando, podemos estar haciendo 20 cosas. Pero si nosotros no vemos este detalle, obviamente usted se va a quedar preguntando, yo oré por esto y no veo el resultado. Yo oré por esto otro, clamé por esto y no veo el resultado. Qué detalle tan importante que nos dice, y Dios oyó sus oraciones. ¿Por qué? Por la gran reverencia, respeto, obediencia, sumisión, todo lo que hablamos ahorita, todas esas palabras que no nos gustaron escuchar, su disciplina, su respeto, dice, por la gran reverencia que Yeshua le tenía. Aunque era hijo de Dios,
Yeshua aprendió obediencia por las cosas que sufrió. En la medida en que Yeshua venía caminando en la tierra, en la medida en que se enfrentó a situaciones difíciles, se enfrentó a personas que obviamente habían tomado la instrucción de Dios y la habían prácticamente, la habían hecho una nada, o la habían tergiversado, la habían cambiado, le habían añadido, le habían quitado. Él vino a traer en justa perspectiva lo que era el mandamiento de Dios, lo que era la instrucción de Dios, lo que eran las leyes de Dios, que se le había entregado a un pueblo desobediente, y por su desobediencia, obviamente, él tuvo que pagar por esa desobediencia. Mientras iba caminando, iba creciendo, iba haciendo los milagros, iba haciendo, ¿verdad?, enfrentándose a todas estas situaciones que vemos y haciendo todo lo que hizo, los prodigios, vemos cómo hubo momentos de sufrimiento y en donde a través de el sufrimiento en muchas ocasiones se aprende mucho más, ¿verdad? No es lo que se debería de hacer, porque cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto y Dios lo llevó al monte de Sinaí para darle las instrucciones, era para que no se contaminaran así como lo hicieron en Egipto y no se contaminaran al pueblo que iban a ir, ¿verdad? A ese destino al cual Dios le había separado para ellos. Pero con todo y eso ellos siguieron desobedeciendo. Ellos siguieron ¿verdad?, con sus doctrinas, con su paganismo, con su idolatría que se habían llevado y se habían traído, ¿verdad? Y habían sacado de Egipto y lo habían hecho de ellos. Y Dios fue muy cuidadoso, ¿verdad? Y Dios obviamente ama a un pueblo obediente, ama a sus hijos obedientes. Y no es hasta que obviamente esta gente, ¿verdad?, y hasta el sol de hoy vemos obviamente muchas consecuencias de esa desobediencia que aún existe en el pueblo de Israel, que no es el mismo que ya había, por el cual Yeshua murió, definitivamente, eso lo sabemos, lo hemos visto y se ve hasta al sol de hoy. Pero definitivamente Dios ama al hijo obediente, a la hija obediente. Así que Dios escuchó sus oraciones por la gran reverencia. Aunque era hijo de Dios, Yeshua aprendió obediencia por las cosas que sufrió. En otras palabras, la obediencia se aprende. La obediencia es un estilo de vida, es lo que realmente nosotros aprendemos a hacer en el día a día para poder tener un resultado de vida satisfactorio y exitoso aquí en la tierra. Así que de este modo, dice, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Llegó el momento en donde Dios, obviamente el rey tomó la decisión de poder hacerlo apto, lo capacitó, lo preparó, lo elevó, lo levantó para ser un sumo sacerdote perfecto, para ser ese cordero perfecto que necesitábamos para que fuera sacrificado por nuestras rebeliones. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Es interesante porque es que está escrito, no me lo invento yo, no se lo inventa nadie, está escrito y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, llegó a ser fuente de salvación para todos, no para todos los que lo obedecen. Si Él fue obediente, ¿qué espera el Mesías de nosotras? Que seamos obedientes de la misma manera. En otras palabras, Él se puede sentar contigo y decirte hoy, oye, yo aprendí a ser obediente, yo fui obediente. ¿Qué yo espero de ti? Lo mismo, obediencia al Rey. Él vino a traer a obediencia, a hablarle a esos corazones que estaban siendo deshonestos, a traerlos a obediencia al Padre, a traer a los hijos al Padre y el Padre a los hijos. A eso vino el Mesías a esta tierra. Es lo mismo que debemos estar viviendo en nuestros hogares, amada. Es lo mismo que debemos estar viviendo con nuestros hijos. Si hoy tus hijos no son obedientes, si hoy tus hijos son malcriados, si hoy tus hijos no toman en poco lo que tú o tu esposo estén hablando en tu hogar, es por culpa tuya. Punto y se acabó. Tan sencillo y tan franco como esto. Tan claro como el agua. Es porque no hemos hecho nuestra labor en el hogar para que nuestros hijos aprendan obediencia. Si hay algo que tienen que aprender por encima de ser abogados, por encima de las matemáticas, por encima de la ciencia, por encima de alguna destreza, por encima de las artes, por encima de todo, es que sean obedientes al Rey. Al igual
sean obedientes a sus padres y a cualquier autoridad, guste o no nos guste, que haya establecido el rey aquí en la tierra. Esto nos evita todas las situaciones que tenemos allá afuera. Pero nos hemos salido de nuestro lugar, hemos vendido a Dios, hemos vendido la autoridad de Dios, la hemos bajado, hemos pensado que Él se ha bajado del trono y que el trono está ahí el cielo está sin nadie, sin ningún rey. No, realmente hay un Dios todopoderoso, hay un rey poderoso, hay un Dios soberano y hay un rey que está reinando y que todo rey que reina tiene principios los cuales está haciendo que funcionen y van a traer resultados. Los hagas o no los hagas. Los cumplas o no los cumplas. Los creas o no los creas. Eso es parte, ¿verdad?, de lo que es la obediencia. Así que Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote y fuente de toda salvación para aquellos que le obedecemos. Y Dios los designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un detalle importante, ¿verdad?, que no se nos puede pasar nuevamente, es que la obediencia se aprende. No nacemos obedientes. La obediencia se aprende desde que comenzamos a crecer, como dije, y manifestar lo aprendido. Hay dos maneras de aprender, como los sabios y como los inteligentes. Los sabios aprenden por haber visto lo que otros han pasado y dicen, pues yo no haré lo mismo. Esta se metió por aquí, yo no me voy a meter por ese camino. Es sabia, una mujer sabia. La inteligente aprende por sus propios errores. Todas hemos tenido un nivel de conocimiento y todas tenemos un nivel de conocimiento. Y es nuestra responsabilidad de ponerlo en práctica y entender que ese conocimiento es para evitar tener que cometer errores. Siempre vamos a cometer errores, pero el conocimiento de Dios nos ayuda a cometerlo más o menos seguidos. La guía que el Rey nos da es una que nos ayuda a poder manejar nuestros asuntos en obediencia. Una mujer obediente a las instrucciones de Dios es una mujer sabia que eventualmente aprende a ser una mujer virtuosa, una mujer saludable y una mujer admirable. Segunda de Crónicas 27:6 dice, el rey Jotam llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Tú quieres vivir vidas poderosas, quieres ser o sentirte que obviamente, ¿verdad?, estás viviendo una vida satisfactoria, de éxito, de poderosa, todas esas palabras que por allá afuera utilizan. Pues mira, procura obedecer al Rey. Procura ser obediente desde lo más mínimo hasta lo más grande. Obediencia es obediencia. Santiago 1.25 dice, pero si miras atentamente la ley perfecta, la ley es perfecta, la ley no es un error en nuestras vidas. La ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Primera de Samuel 15:22 dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificio o que obedezcas a su voz? Escucha, dice el verso, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Para Dios, en este momento y en este tiempo y en esta hora, la obediencia va por encima de todo. Él quiere ver una hija obediente. Él quiere ver una hija santificada, separada para obedecer las instrucciones del Rey. Hebreos 11:7 dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios. ¿Tú quieres salvar a tu familia de un diluvio? ¿Quieres salvar a tu familia de un desastre? ¿Quieres salvar a tu familia, a tus hijos de cosas venideras, de agendas venideras que están allá afuera porque es que están? Y si no tomamos la mejor decisión sabia, no por colores, sino por valores, por lo que representa esta ciudad y esta nación definitivamente, y lo que representas tú como familia más que nada, no tanto la nación, tú como familia, tú como hija de Dios y los tuyos, definitivamente tenemos que ser obedientes. ¿Quién le advirtió de cosas, obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes había sucedido? Fueron advertidos de cosas que nadie había visto.
fueron advertidos. ¿Qué hubiese pasado si Noé no hubiese obedecido? Él y su familia hubiesen desaparecido eternamente nuevamente. Hubiesen desaparecido como los otros. Sin embargo, Dios vio a Noé que fue justo, obediente. El único que pudo separar. Si hoy Dios viene y busca a alguien obediente, podrá contar contigo y con tu esposo y con tu familia. Y si no tienes esposo, contigo y con tus hijos. Y si no tienes hijos, contigo. Podrá Dios contar contigo. Dice, por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que proviene de la fe. En el año del rey Joaquín, algunos líderes del pueblo de Israel fueron al profeta Ezequiel para pedir un mensaje de parte de Dios. El pueblo de Israel, algunos de esos líderes, ¿verdad?, fueron a este profeta, que se llamaba Ezequiel, para pedir un mensaje de parte de Dios. No es lo mismo que hacen los cristianos hoy en día cuando van a las congregaciones, cuando anuncian que hay un profeta, anuncian que hay un evangelista, anuncian que hay alguien especial que viene a hablar de parte de Dios. Vienen a buscar un mensaje de parte de Dios. Y aunque Dios, el rey, no les dio el mensaje que ellos estaban buscando, porque esa es la cuestión, el rey no tiene que decirte a ti lo que tú quieres escuchar. El rey habla lo que él quiere hablar. Sí les dio un mensaje y les recordó lo desobedientes que habían sido, que eran y que fueron. Ellos venían buscando un mensaje para ellos, para satisfacer sus necesidades. No es lo mismo que muchos hacen. Y domingo tras domingo, día tras día, en la semana, a buscar un mensaje de parte de Dios. Sin embargo, él pudo hacerlo, pero no lo hizo. Y lo único que hizo fue recordarles, les dio un mensaje, claro que sí que les dio el mensaje correcto, y era recordarles lo desobediente que fueron. Un verdadero profeta habla y dice, y vuelve a recordarte lo desobediente que tú eres para llevarte a obediencia. Esa es la labor y la asignación de un profeta. No decirte que lo estás haciendo bien, no decirte que estás ¿verdad? Esa casa que estás esperando, ese carro que estás esperando, esos millones que estás esperando, que aunque estés haciendo las cosas mal como quiera, somos los cheches de la película. No viene a decirte eso. Un profeta de Dios viene a hablarte al corazón y a decirte, están siendo desobedientes, busquen obedecer a Dios. Busquen ser obedientes a Dios. Y qué interesante, porque Ezequiel 20, del 1 al 4, exactamente se dedica a esto. Dice que el 14 de agosto, wow, hoy yo estoy grabando, sale como quien dice en vivo, pero hoy es 14 de agosto, 14 de agosto, durante el 7º año de cautividad del rey Joaquín, algunos de los líderes de Israel vinieron a pedir un mensaje del Señor. Se sentaron frente a mí en espera de su respuesta. Me imagino ellos, voy a ir allí frente a Ezequiel y le voy a decir, háblame, dime qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dime qué Dios quiere, qué mensaje Dios quiere darme a mí. Entonces recibí el siguiente mensaje del Señor. Este era Dios, este era el rey hablándole a Ezequiel, diciéndole, ok, ellos quieren un mensaje, pues háblale esto. Decía, hijo de hombre, dile a los líderes de Israel, esto dice el Señor soberano. ¿Cómo se atreven a venir a pedirme un mensaje de primera, de saque? ¿Cómo tú te atreves a venir a pedirme un mensaje si los primeros desobedientes son ustedes? ¿Cómo pretendemos pedir un mensaje de Dios, una palabra de Dios, cuando somos tan desobedientes? Ay, que yo le he alcanzado todo, mira toda esta riqueza, mira todas estas bendiciones, mira esto, mira lo otro. Lo has hecho por tus fuerzas, no porque has sido obediente. Y el resultado suena diferente, sabe diferente y se ve diferente. Dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que no les diré nada. Dice, hijo de hombre, levanta cargos en contra de los líderes y condénalos. Al contrario, le dice, ahora levanta los cargos, dile todo lo mal que han hecho. Dile lo mal que han hecho y condénalo. Dice, hazles ver que los pecados de sus antepasados fueron realmente detestables. Interesante.
Después léase Ezequiel 20 del 18 y luego 20 al 25. Ezequiel 20, verso 18, verso 20 al 25. Lea todo lo que pasa ahí, lea todo lo que Dios le dijo a ellos. En respuesta a ese verso que va a ser tu asignación en esta noche, la obediencia nos lleva a la vida y la vida de Dios nos lleva a vivir en obediencia. ¿Ven lo importante que es vivir en obediencia? Una mujer que vive en obediencia a Dios es una que conoce lo que el rey espera de ella. Una mujer de reino conoce que el rey le ha dado un código de vida para que le conozcamos y vivamos separadas para su gloria y propósito. Los resultados de la obediencia a sus instrucciones es inevitable, es evidente. La vida nos cambia, nos añade paz, justicia, bondad, apreciación por las cosas justas y verdaderas. En fin, la obediencia nos lleva a vivir vidas sanas en el espíritu y en la carne. Si hoy tú estás en desobediencia, si hoy tú no estás obedeciendo las instrucciones y los mandatos de Dios, la voz de Dios, en el lugar correcto, donde realmente no debe haber desorden, ¿verdad? Sino debe haber orden y disciplina de Dios y honestidad y transparencia a lo que Dios habla, a lo que Dios está diciendo y hablando para las familias en este momento. Definitivamente el resultado va a ser el que Él no te dé ningún mensaje de lo que tú esperas. Yo quiero que restaure mi matrimonio, yo quiero que mis hijos no sufran más, yo quiero que esto, yo quiero lo otro, yo quiero lo otro. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás siendo obediente? Pues no esperes el mensaje de Dios. Al contrario, el mensaje de Dios para ti hoy es que has sido desobediente y hoy Él te llama a obediencia. Escríbeme para más información. Un abrazo, un beso y shalom.